En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Raúl Falla Ovalle, abogado penalista experto en Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, señor, queremos saber objetivamente qué es lo que hay contra Iván Velázquez, por qué se lo persigue, cuál es la actuación de la Fiscalía y, por supuesto, cuál es el delito o los delitos de los que se acusa al actual ministro de Defensa de Colombia, por lo que hubo una reacción violenta de parte del presidente de Colombia, de Gustavo Petro, contra Guatemala y sus autoridades. ¿Qué nos quiere decir usted sobre el particular, doctor Falla Ovalle? Bueno, muchas gracias. Primero, indicarle a la población guatemalteca que realmente es un día de fiesta, a la población mundial que escucha este medio, que es un día de fiesta para Guatemala. Realmente hemos podido ver que hemos alcanzado justicia por parte del Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales competentes que han avalado realmente una actuación que ha presentado la Fiscalía Especial contra la Impunidad en contra de varios implicados. Uno de ellos, el doctor Iván Velázquez Gómez, el ciudadano colombiano que ejerció funciones de comisionado, de jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que hoy ostenta un cargo sorpresivamente de ministro de Defensa en Colombia del gobierno de Petro. Quiero indicarles que este proceso es un caso que se denomina Odebrecht, un caso que sacudió realmente los cimientos de casi toda Latinoamérica, pues el Departamento de Estado develó allá por el 2015 que las obras que realizaba o que ofertaba este conglomerado brasileño eran adquiridas a base de sobornos que se pagaban de parte de funcionarios públicos de gobiernos de Latinoamérica a representantes de la entidad Odebrecht Brasil. Por eso es que muchas obras en Latinoamérica quedaron abandonadas luego de conocerse este escándalo y los gobiernos de Latinoamérica en su mayoría fueron capaces de llegar a un entendido con este conglomerado y que se pagara el monto de las infraestructuras que en determinado momento no se realizó, a excepción de Guatemala. Recordemos todos que en el 2015 estaba o imperaba el reinado de Iván Velázquez en el país por parte de la comisión, una comisión impuesta e instaurada y violando la soberanía de Guatemala por parte de la ONU. Iván Velázquez en ese tema o en ese caso, en vez de haber iniciado una cacería procesal judicial en contra de prisioneros de Odebrecht, lo que hizo fue que fue a la casa de Odebrecht en Brasil, se reunió con ellos, cenó con ellos y producto de eso dejó desamparado el Estado de Guatemala. Nosotros tenemos una carretera que no se concluyó, una carretera muy importante que se conduce a la frontera de México de un tramo por más de 100 kilómetros, que sorpresivamente Iván Velázquez dijo que no era responsabilidad de parte de la compañía brasileña, que la compañía brasileña colaboraría con el gobierno de Guatemala con el pago de un resarcimiento por $2 millones, cuando realmente el daño que se originó a Guatemala es por la cantidad de $384 millones. Increíble realmente que esta comisión nos impusieron y que vendieron como para luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad, luchar por el desvalido, luchar por el pobre, viniera realmente en Guatemala a hacer todo lo contrario, viniera acá a hacer actos de corrupción, a sobornar testigos, a comprar declaraciones de delincuentes, a acusar personas inocentes, y por eso fue que luego de la salida, de la expulsión de Iván Velázquez Gómez y declararlo non grato, y de del gobierno de Guatemala haber vencido a esa derrotada CICIG, se inició una investigación por parte del Ministerio Público debido a una denuncia que presentamos como Fundación contra el Terrorismo, denominada Caso Odebrecht. Ahí
el Ministerio Público actual, garante realmente de objetividad y transparencia, pudo establecer y determinar que la actuación tanto de CICIG, de Iván Velázquez, como del Ministerio Público, de estos allegados a Iván Velázquez, fue una actuación amañada, una actuación anómala, que únicamente se limitó a otorgar o a beneficiar a 3 personas de Odebrecht, beneficiándolas mediante otorgarles criterios de oportunidad, es decir, beneficios procesales, el pago de tan solo $2 millones, que al día de hoy no lo han hecho, y dejando desprotegido, como le indiqué, por completo al Estado de Guatemala. Nosotros pudimos revisar realmente cada una de las actuaciones que se dieron, y debido a ello es que el Ministerio Público el día lunes solicitó a un órgano jurisdiccional competente que valorara la evidencia que existía y determinó que efectivamente Telma Esperanza Aldán Hernández, fiscal general de esa época, Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad relacionada a Iván Velázquez, y varios bufetes de abogados en Guatemala amañaron el caso Odebrecht, no con el propósito de adquirir justicia, no con el propósito de que pagaran los responsables de esta comisión, de estos delitos, sino todo lo contrario, con el propósito de que el Estado de Guatemala sufriera un detrimento en su patrimonio. Se pudo establecer también que hubo dinero por parte de Odebrecht que fue entregado en Guatemala a funcionarios públicos judiciales, todos relacionados con Iván Velázquez Gómez, y por eso fue que se ordenaron esas capturas. Además, se pudo verificar que esa protección o supuesta protección que manifestaba Iván Velázquez Gómez, de que tenía inmunidad diplomática de por vida, es una falacia, es una mentira. El acuerdo de CICIG en Guatemala ya no está vigente. Él ejerció funciones públicas y por ende tiene responsabilidad penal en el país, y una juez fue clara en indicar que el manto de la protección diplomática únicamente se puede activar cuando la persona está en ejercicio de cargo. Iván Velázquez fue expulsado de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no fue renovada, por lo cual él no goza de esa inmunidad diplomática, y por ello él, es decir, Iván Velázquez Gómez y Marta Lucía Zamora, otra abogada colombiana, deberán enfrentar la justicia en el país, y el próximo paso será que el Ministerio Público solicite la orden de captura, tanto nacional como internacional, en contra de estas 2 personas por los delitos de conspiración para lavado de dinero, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución. Debido a ello, creo que fue una noticia que causó, o que realmente alertó tanto a Guatemala como a Colombia y diversos países, y pudimos establecer que hubo una reacción inmediata de parte tanto de Iván Velázquez como del presidente Gustavo Petro, indicando que no entregarían jamás a Iván Velázquez a la justicia guatemalteca. Consideramos que esa declaración fue un golpe a la soberanía guatemalteca. Indicó que rápidamente llamaría a su embajador para hacerle la consulta. Ya Guatemala también, a través de su presidente y su cancillería, se han comunicado de forma internacional indicando que los procesos en Guatemala deben respetarse. Si en Guatemala un órgano como el Ministerio Público y un tribunal han establecido que Iván Velázquez Gómez y Marta Lucía Zamora pudieron haber cometido ciertos delitos, qué mejor para el gobierno de Petro, qué mejor para el Estado o para el gobierno de Colombia que haya una investigación que de alguna manera pueda establecer si él es culpable o si es inocente. Petro se ha jactado, se ha vanagloriado de decir que luchará contra la corrupción, que perseguirá la impunidad, que su gobierno es de total transparencia. Entonces nos sorprende que quiera de alguna manera brindar un manto de impunidad a Iván Velázquez Gómez. Pues yo creo que una persona sensata, una persona que realmente quiera colaborar con la justicia, el primer acto debió haber sido separar del cargo de ministro de Defensa Iván Velázquez Gómez y poder facilitar a Guatemala, colaborar con Guatemala en cualquier investigación o cualquier requerimiento que nuestra república, que nuestro país necesite. Esto, creo yo, que hubiera dejado al gobierno de Petro con un buen sabor de boca, es decir, querer colaborar con la justicia, pero no fue así. Lastimosamente sus declaraciones vinieron a ratificar lo que el pueblo colombiano o la mayoría del pueblo de Guatemala piensa, y de Colombia también, que el gobierno de Petro únicamente
viene a proteger a personas que fueron o que están relacionadas con él de manera política, de manera ideológica, y eso realmente no es justicia. Fue por ello que de alguna manera Guatemala ya tiene lista la petición que hará en término de 2 semanas de solicitar la orden de aprehensión de Iván Velázquez Gómez, y posteriormente irá a Interpol a solicitar una activación de alerta roja para su búsqueda y localización. El siguiente paso será buscar la extradición de Iván Velázquez Gómez para que venga acá a Guatemala a rendir cuentas. Puedo garantizarle como abogado, estimado periodista, que en Guatemala existe un Estado democrático, se respetan la presunción de inocencia, se respeta el debido proceso. Iván Velázquez se enfrentará acá, a través de sus abogados o a través de la defensa pública penal en Guatemala, un proceso donde se le van a brindar por completo todas las garantías para que haya una investigación transparente y se pueda establecer realmente si él es culpable o si él es inocente de los hechos delictivos que se le están acusando en Guatemala. Entonces creo yo que él trabajó en Guatemala, él dejó cimentado y fundamentado este sistema de justicia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor de enfrentar un caso en Guatemala que él dirigió prácticamente las instituciones y las cortes en el país? Creo yo que si tiene algún temor o se va a esconder de alguna manera es porque él hizo algo malo en el país y dejaría realmente a la comunidad nacional y a la comunidad internacional con una duda muy grande si su actuación fue legítima o fue ilegítima. Bueno, al margen quiero decirle que la señora Marta Lucía Zamora es alta funcionaria del gobierno de Petro. Tiene a su cargo nada menos que la defensa judicial de la nación, que es un cargo importantísimo, fundamental en el país y que tiene que ver mucho en la lucha contra la corrupción, claro está, y en la defensa de los intereses de la nación contra los ataques que reciba. Pero quiero preguntarle, ¿qué podían tener Iván Velázquez y Marta Lucía Zamora en el asunto de Odebrecht y de la construcción de una carretera? No se trata de un conflicto de carácter interno, administrativo, civil, según como eso existe en Guatemala, y qué injerencia podía tener Iván Velázquez en eso. Uno creería que una persona que está trabajando por la ONU contra la corrupción no tiene nada que ver en un conflicto por la construcción de una carretera. Parecería. ¿Qué dice usted? Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, Odebrecht vino a Guatemala a ofrecernos sus servicios para elaborar una carretera, una franja de aproximadamente 100 kilómetros que de un pueblo conduce a la frontera con México. Luego de haberse establecido que Odebrecht trabajó a base de sobornos que le pagaban diputados, le pagaban funcionarios públicos en Guatemala, todos los países iniciaron sus investigaciones. Ese fue el objeto. Creo que Iván Velázquez y la CICIG tuvieron el Departamento de Estado de los Estados Unidos les puso el caso de mayor relevancia internacional, el caso de mayor envergadura para que ellos pudieran lucirse, persiguiendo realmente estructuras criminales que afectaban países a través de corrupción. El escándalo de Odebrecht realmente pudo haber sido el caso donde Iván Velázquez Gómez pudo haber adquirido fama internacional a través de un trabajo de investigación correcto. Pudo haber realmente sentado en el banquillo de los acusados a estos constructores en Guatemala, pero hizo todo lo contrario. Él era el jefe de la CICIG, él colaboraba con el Ministerio Público en realizar y practicar investigaciones de graves hechos de corrupción que fueron cometidos por estructuras criminales nacionales e internacionales, pero vemos cómo en este caso no lo hizo. Como en este caso Guatemala el día de hoy no tiene esa calle aún completada, como Guatemala no ha recibido los 384 millones de dólares que pagó por esa calle, como Guatemala realmente se quedó limitada para poder hacer cualquier otra petición en contra de Odebrecht, porque Iván Velázquez Gómez y su CICIG y el Ministerio Público que él operaba en esa época, les dijeron a los brasileños, ustedes no tienen ninguna responsabilidad, ustedes solo deben de pagar 2 millones de dólares y yo con eso me quedo satisfecho y me quedo realmente el pueblo de Guatemala va a quedar resarcido. Cuando todos sabemos que se dejó de perseguir a todos los diputados que
que pagaron soborno, se dejó de perseguir a todos los representantes jurídicos de Odebrecht Brasil, quienes hoy están en su casa, durmiendo y comiendo muy tranquilos. Y aquí en Guatemala nosotros tenemos el grave problema de que nuestros ciudadanos todos los días deben de transitar por una calle totalmente inservible, arriesgando su vida. Han habido graves accidentes en esta carretera que Odebrecht dejó inconclusa y que Iván Velázquez Gómez, con toda su capacidad que la ONU nos indicó que venía a implementar a Guatemala para combatir estas estructuras, no lo hizo. No lo hizo ni él, ni lo hizo Marta Lucía Zamora. Lo que sí hicieron fue que llegaron a Brasil, llegaron a la casa de los malos, es decir, a la casa de las personas que nos habían estafado, que nos habían defraudado. Ahí comieron, ahí cenaron, y se lo digo con toda claridad porque soy querellante de Cibo en el caso y conozco las evidencias de las pruebas. Y ahí ellos concedieron beneficios procesales a los representantes de Odebrecht, indicándoles que ellos quedaban fuera de la persecución penal, que su única responsabilidad era un pago mínimo de $2 millones que al día de hoy no ingresó a Guatemala tampoco, y con eso salvaron su responsabilidad. Realmente hubiera sido un caso que hubiera sido mucho precedente internacional, que Iván Velázquez Gómez hubiera podido actuar, pero no lo hizo, y por eso precisamente por ese incumplimiento que hubo de parte de su actuación como el adalid de la lucha contra la corrupción y la impunidad, como el líder realmente que había sido impuesto en Guatemala para perseguir todos estos grupos oscuros, no lo hicieron, fueron a Brasil, amañaron convenios de colaborador eficaz, y por eso fue que presentamos la denuncia, con el propósito de que se siente un precedente de que ningún extranjero ni ningún guatemalteco puede venir a engañarnos, puede venir realmente a amañar casos, a amañar contratos, a recibir sobornos y a dejar impunes a los verdaderos delincuentes. Iván Velázquez Gómez, en vez de ello, persiguió a muchas personas inocentes, está acusado incluso de delitos de lesa humanidad, y nos sorprende que aún así, con esas indicaciones, haya sido electo como ministro de Defensa en Colombia, cuando en Guatemala es considerado hoy un delincuente, es considerado hoy una persona sobre quien está una investigación por el caso de mayor trascendencia en el país, que es el caso Odebrecht, una trama de lavado de dinero, una trama de sobornos, una trama de violaciones y de actos inconclusos en Guatemala, donde Iván Velázquez Gómez no realizó un solo acto para beneficiar a Guatemala, para cumplir con el mandato que le había dado la ONU. Todo lo contrario, se alió a los delincuentes, se alió a las personas que vinieron a causar ese daño al patrimonio de Guatemala, y hoy Guatemala tendrá que ver realmente cómo consigue ese dinero, cómo vuelve a endeudarse y paga alguna otra constructora para la culminación y la terminación de esa calle. Entonces, básicamente, en términos generales, esa es la percepción que hay, y por eso es que hemos dicho que Iván Velázquez Gómez, estoy muy seguro que terminará o preso o prófugo, porque no hay otro camino en Guatemala. El gobierno de Petro deberá respetar nuestra soberanía, deberá respetar realmente que una orden internacional de búsqueda que se alerte a través de Interpol es un acto jurisdiccional que cuenta con plena validez en todo el mundo, toda vez que Interpol y los mecanismos legales para detener a una persona en cualquier lugar donde se encuentre, de alguna manera fueron instituidos precisamente con ese objeto, evitar que algún delincuente cometa una fechoría, un hecho delictivo en algún país y busque una salida fácil refugiándose en cualquier gobierno, por más que esté protegido con un cargo el día de hoy en el ministerio del gobierno de Petro, por más que lo quiera blindar o esconder, la justicia podrá tardar, pero estoy seguro que va a llegar. Petro no va a ser eterno tampoco, tiene un plazo de vigencia su mandato, y pues nosotros estamos aquí y esperaremos, como hemos esperado el caso de Odebrecht desde 2015 a la fecha, esperaremos a que Iván Velázquez pierda también su inmunidad en Colombia para de alguna manera poderlo atraer a Guatemala y juzgarlo y condenarlo y refundirlo aquí en la cárcel por el grave daño que vino a causar con su actuación al país. Doctor discúlpeme el lapsus. Raúl Falla Ovalle, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y por darnos esta explicación tan completa como objetiva desde su punto de vista respecto de las actuaciones del doctor Iván Velázquez y de la doctora Marta Lucía Zamora, hoy defensora de la Nación.
Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Falla. Bueno, queridos amigos, ya lo escucharon suficientemente. Esas son las acusaciones. Esas acusaciones se responden de alguna manera y que el doctor Iván Velázquez tenga ocasión de decir qué fue lo que pasó en el caso de Odebrecht y de una carretera en la que Guatemala invirtió más de 380 millones de dólares y para Iván Velázquez el daño fue de 2 millones de dólares. Es lo que dice uno de los acusadores, Raúl Falla